Muy buenas noches. Interrumpimos nuestra programación habitual para informarles sobre una situación verdaderamente crítica y lamentable que se ha estado gestando durante el transcurso de esta velada. Existen metrópolis alrededor del globo terráqueo que son simples coordenadas geográficas, pero Jerusalén no entra en esa categoría. Es mucho más que un punto en el mapa mundial. Esta ciudad palpita como el corazón vivo y neurálgico donde convergen la historia universal, la fe inquebrantable y el destino de la humanidad entera. Sin embargo, recientemente se suscitó un evento allí que carece de una explicación lógica o sencilla. Un fenómeno totalmente inexplicable sacudió los cimientos de la ciudad santa. Reportes indican que no se trató de un movimiento telúrico convencional ni de una ofensiva militar, fue algo de una naturaleza completamente distinta. Testigos presenciales aseguran que las piedras milenarias, testigos mudos de la historia, parecieron cobrar vida y moverse por sí mismas. La atmósfera sufrió una transformación radical ante la mirada atónita de miles de ciudadanos, y lo que resulta más impactante es que una gran mayoría afirma haber sentido una vibración en su propio cuerpo, como si la Tierra misma intentara comunicar un mensaje urgente. ¿Estamos hablando de una simple y llana coincidencia meteorológica? ¿O nos encontramos amables televidentes ante una señal inequívoca de los tiempos? En esta cobertura especial vamos a desmenuzar a fondo qué fue lo que ocurrió realmente, analizaremos qué implicaciones podría traer para nuestro futuro inmediato y de qué manera este suceso puede impactar profundamente en su vida espiritual. Si usted busca un análisis claro sin censura y desea estar prevenido para los acontecimientos del 2026, le invitamos a respaldar este espacio informativo, déjenos su opinión en la caja de comentarios y permanezca con nosotros. Porque en tiempos de incertidumbre contar con la información veraz y oportuna en el momento preciso puede marcar la diferencia entre la vida y la fatalidad. La desgracia se abatió sobre la capital espiritual sin otorgar ni un segundo para reaccionar, sin presentar esas señales progresivas a las que estamos acostumbrados. No hubo ese periodo de alerta temprana que la madre naturaleza suele concedernos, esa acumulación gradual de nubes o vientos que permite a la población civil buscar resguardo o activar los protocolos de emergencia. En un abrir y cerrar de ojos, la ciudad, que descansaba bajo una calma aparente y una atmósfera tranquila, se vio envuelta en el caos total. Al instante siguiente, verdaderos torrentes de agua surgieron de la nada, inundando las calles con una furia inusitada. Todo esto ocurría mientras bloques de hielo macizo del tamaño de rocas contundentes se precipitaban desde el cielo con una violencia devastadora sobre la población. Quienes sobrevivieron a este embate narran un estruendo ensordecedor similar a una cadena de detonaciones, describiéndolo como algo brutal, despiadado e implacable. Antes de que los ciudadanos pudieran siquiera procesar qué estaba sucediendo, el pavimento de las avenidas comenzó a resquebrajarse bajo sus pies. Las edificaciones que se alzaban sobre sus cabezas se desplomaron como si estuvieran hechas de simple papel. Los vehículos quedaron reducidos a chatarra inservible y caminos que habían perdurado por milenios desaparecieron sepultados bajo toneladas de escombro. Pero lo que realmente ha desconcertado a los expertos no fue únicamente la brutalidad del fenómeno, sino la duración extremadamente breve del mismo. Todo este episodio catastrófico culminó en un lapso de tiempo exacto de 7 minutos. ¿Escuchó usted bien? Solamente 7 minutos. No fueron horas de una tormenta prolongada ni un sistema frontal extenso, sino una ventana temporal específica de aniquilación seguida inmediatamente por una calma sepulcral. Ese detalle tan particular es lo que ha perturbado el sueño de muchos analistas que se niegan a aceptar la teoría de la simple casualidad o el azar. Las catástrofes naturales, por norma general, trazan una curva predecible, tienen un inicio, una intensificación gradual, llegan a su punto clímax y presentan un declive lento hasta disiparse. Sin embargo, este evento extraordinario no obedeció a esa lógica científica tradicional.
Irrumpió de golpe, ejecutó su devastación con una precisión casi quirúrgica y se desvaneció en el aire, dejando tras de sí un nivel de destrucción totalmente desproporcionado para su cortísima duración. Comunidades enteras quedaron marcadas de por vida en cuestión de unos pocos segundos de terror. Árboles centenarios que habían resistido miles de años de conflictos bélicos y cambios climáticos severos fueron arrancados de raíz y destruidos como si una mano invisible los hubiera seleccionado específicamente. Las instituciones oficiales y la comunidad científica internacional se movilizaron rápidamente para tratar de contener el pánico masivo entre la población. La narrativa que presentaron a los medios fue la misma de siempre, el discurso familiar para calmar las aguas. Lo calificaron como un fenómeno meteorológico extremo, una confluencia atmosférica extraordinaria, un evento climático raro pero teóricamente posible según sus modelos computacionales. Aseguran que es técnicamente factible y una explicación aceptable desde la rigurosa perspectiva académica y universitaria. Pero seamos honestos, estas explicaciones oficiales no logran abordar el patrón misterioso que se está revelando, pues los fenómenos del clima no suelen respetar sincronías tan simbólicas. La naturaleza tampoco suele seleccionar ubicaciones con una relevancia histórica tan específica, ni se limita a ventanas de tiempo tan estrechamente definidas como la que acabamos de presenciar. El clima salvaje no llega de esta manera, no entrega un golpe que parece un veredicto o sentencia divina, para luego retirarse como si hubiera completado una misión asignada por una fuerza mayor. No obstante, si consultamos los textos sagrados, estos nos ofrecen un lenguaje y una perspectiva completamente distintos al discurso científico. Nos brindan herramientas antiguas para interpretar momentos coyunturales como este que estamos viviendo. Estas escrituras no niegan la existencia de procesos naturales, pero afirman categóricamente que la naturaleza puede ser manipulada y dirigida por una voluntad superior. En los registros bíblicos, la caída de granizo apocalíptico, las inundaciones súbitas y la devastación instantánea jamás son presentadas como caprichos del azar o accidentes. Frecuentemente representan comunicaciones directas de la divinidad, alertas celestiales, llamados urgentes para despertar la conciencia, señales diseñadas específicamente para romper nuestra complacencia y la rutina espiritual en la que vivimos. Las Sagradas Escrituras nos presentan el juicio no como un desorden aleatorio sin sentido, sino como una intervención fríamente calculada y ejecutada con propósito. Son acontecimientos permitidos que tienen lugar en momentos precisos de la historia, motivados por razones específicas, con el firme propósito de generar una introspección profunda y una verdadera transformación del corazón humano. Por esa razón resulta crucial analizar el factor temporal, por eso esos 7 minutos tienen un peso tan significativo y por eso las zonas impactadas no son producto de la aleatoriedad. Es por esto que las secuelas de este desastre resuenan con mucha más fuerza y eco en la conciencia colectiva que el evento físico mismo. Si esto se tratara simplemente de un clima errático, provocaría un terror momentáneo que con el paso de los días sería archivado en el olvido de las noticias cotidianas. Atención a todos, porque esta catástrofe ha venido a cambiar las reglas del juego de una manera radical, sembrando una duda que está cimbrando a la opinión pública internacional y que, francamente, la ciencia moderna se queda corta para responder. La pregunta que está en boca de todos los analistas es: ¿cómo demonios explicamos una precisión tan quirúrgica en medio del caos? ¿Qué clase de inteligencia estratégica decide combinar una restricción aparente con una potencia devastadora de tal magnitud? Y lo más inquietante, damas y caballeros, ¿por qué ocurre esto precisamente ahora, en pleno año 2026, cuando el golpe llega de forma fulminante y sin rodeos, tal como las antiguas escrituras nos advirtieron que sucedería? No se confundan el objetivo. Aquí no es sembrar el pánico por el pánico mismo, sino darnos una sacudida brutal para que despertemos de una buena vez.
Miren, la ciudad santa ha sido escenario de tragedias a lo largo de los siglos, pero lo que estamos reportando hoy no se comporta como un simple capricho de la madre naturaleza. Esto tiene todas las firmas de ser un comunicado directo y con toda la intención. Porque si algo nos han enseñado los textos bíblicos una y otra vez, es a leer entre líneas. Nos recuerdan que la divinidad no se limita a mandarnos correos o a dejarnos notas en libros polvorientos. Si bien es cierto que las Escrituras son el documento oficial, queda clarísimo que el Creador también utiliza los hechos duros, las coincidencias imposibles y a la misma naturaleza como su micrófono principal. Ya lo dice el reporte del Salmo 19. Los cielos no solo están ahí de adorno, están narrando en tiempo real la grandeza del arquitecto del universo. La bóveda celeste es literalmente el espectacular que anuncia la obra maestra de sus manos. Y ojo, que esta declaración no es para que nos pongamos románticos viendo el paisaje, sino que cumple una función crítica de alerta máxima. Cuando el ser humano se enterca, se le endurece el corazón y se hace de la vista gorda. La creación se convierte en ese lenguaje universal que ya no podemos ignorar ni aunque queramos. Revisando los archivos de las profecías antiguas, vemos que el entorno natural asume constantemente el papel de vocero celestial. El profeta Joel en su capítulo 2 nos describe unas jornadas de terror donde la tierra misma entra en convulsión. Nos habla de una atmósfera que se agita con violencia donde el sol y la luna se apagan. Y no lo dice como metáfora poética, sino como señales tangibles, crudas y reales, que estamos presenciando. Isaías respalda esta nota roja al declarar que el planeta se tambalea como un borracho que no puede con el peso de sus propias transgresiones y delitos. Estos fragmentos son un balde de agua fría que nos revela un principio sumamente perturbador. La premisa es simple: cuando rechazamos el orden moral y ético, el orden físico empieza a pasarnos la factura con consecuencias desastrosas. Las tragedias que leemos en los textos sagrados rara vez son accidentes fortuitos o casualidades. Casi siempre tienen un trasfondo profundo. Se describen más bien como alarmas sísmicas diseñadas para sacudirnos la conciencia. El profeta Amós en el capítulo 4 hace un recuento de daños: hambrunas, sequías que parten la tierra, epidemias y ruina total, rematando cada desastre con la frase que nos hiela la sangre: y a pesar de todo, no regresaron a mí. Señoras y señores, el mensaje está más claro que el agua. La adversidad no siempre es un castigo vengativo, pero invariablemente funciona como una lección severa que interrumpe nuestra cómoda rutina y nos saca del letargo. Nos obliga a entrar en esa reflexión que tanto evitamos y exige de nosotros una respuesta inmediata y activa. Este patrón operativo se repite una y otra vez en todo el expediente histórico de la Biblia. Primero llega el aviso diplomático a través de profetas de la propia conciencia o mediante actos de pura misericordia. Pero cuando tiramos esas advertencias al cesto de la basura viene el zarandeo, no para destruirnos por completo, sino para tirar las fachadas de falsa seguridad que nos hemos construido. La carta a los Hebreos, en el capítulo 12, versículos 26 al 27, menciona una sacudida de proporciones bíblicas. Una operación limpieza que elimina todo lo inestable para que solo quede de pie lo que es verdaderamente inquebrantable. En este contexto, el juicio no es un desorden anárquico, sino una revelación de la verdad en su estado más puro y duro. Y Jerusalén, amigos, se encuentra en el epicentro de este fenómeno que atraviesa toda la narrativa bíblica. Los textos sagrados ubican a esta metrópoli en el corazón mismo de la historia del pacto divino, marcándola como el territorio soberano donde el Altísimo decidió plantar su bandera. El segundo libro de Crónicas, capítulo 6, versículo 6, deja constancia de esto con total claridad jurídica. Es también la ciudad sobre la cual Jesús derramó lágrimas lamentando: si tan solo hubieras entendido en este día lo que te traería la verdadera paz, pero ahora está oculto a tus ojos. Así quedó registrado en el acta del Evangelio de Lucas, capítulo 19, versículo 42.
Jerusalén ha operado siempre como un símbolo de doble filo en la historia de la humanidad. Representa tanto la cercanía con lo divino como el espejo fiel de nuestra propia rebeldía y obstinación. Cuando las noticias de impacto surgen en Jerusalén, la Biblia nos indica que rara vez son hechos aislados. Todo está conectado. Zacarías, Isaías y el mismo Cristo establecen vínculos directos entre la conmoción global futura y esta ciudad en específico. El Evangelio de Lucas capítulo 21 documenta a Jesús lanzando la alerta sobre fenómenos en el cielo y angustia entre las naciones pidiendo vigilancia extrema en lugar de pánico desmedido. Estas manifestaciones no están diseñadas para que vivamos aterrados, sino para activar nuestro discernimiento espiritual y ponernos las pilas. La Biblia no nos instruye a correr como locos. Cuando el planeta tiembla, nos ordena prestar atención y escuchar el mensaje de fondo. Si este reporte resuena en su interior, escriba amén en los comentarios y demuestre que usted sí está captando la señal en medio del ruido. Porque, a pesar de todo, Jerusalén se mantiene firme sobre la roca. Última hora. Estamos ante estratos y más estratos de historia viva, ante fortificaciones de cantera maciza, vías empedradas y cimientos de piedra que fueron moldeados por siglos interminables de pura devoción, de batallas cruentas, de súplicas al cielo y de sangre derramada en el suelo sagrado. A lo largo de generaciones enteras, señoras y señores, estas rocas fueron consideradas como algo inamovible, dignas de una confianza absoluta, algo eterno en lo que podíamos creer ciegamente. Imperios completos ascendieron a la cima del poder y se desmoronaron en el olvido mientras estas piedras, estos testigos silenciosos, solamente observaban el pasar del tiempo. Sin embargo, contra todo pronóstico, la roca permanecía firme clavada en su lugar, resistiendo los embates de la historia. Esa permanencia generó en la población una creencia profundamente arraigada. Si la roca se mantiene en pie, entonces todo el sistema se mantiene estable y seguro. Pero ¿qué ocurre cuando la propia roca, ese símbolo de dureza, comienza a doblar las manos y a claudicar? Los testigos presenciales nos narran algo que perturba y estremece hasta lo más hondo del alma. Las rocas antiguas que sostienen la estructura de la ciudad no se fracturaron ni estallaron como normalmente dicta la lógica con el material pétreo ante una catástrofe. Por el contrario, lo insólito es que se ablandaron ante los ojos atónitos y llenos de incredulidad de quienes presenciaban el fenómeno. Se curvaron bajo una presión invisible, se deformaron desafiando toda ley física conocida por la ciencia en este año 2026. Las fortificaciones no se derrumbaron convirtiéndose en montañas de cascajo y escombros como esperaríamos ver en un derrumbe común. Se hundieron, cedieron terreno y se comportaron como si fueran líquido, como si la materia sólida hubiera perdido la memoria de su propia naturaleza dura y resistente. Los observadores batallaron para encontrar las palabras correctas porque sinceramente no existe vocabulario adecuado para describir piedra actuando como cera fundida por una vela. Esto no constituyó una destrucción violenta y caótica, no señores. Fue algo silencioso, gradual y profundamente perturbador para la psique colectiva. En ubicaciones sagradas donde la oración ha resonado durante siglos incontables, las personas apoyaron sus manos sobre la superficie pétrea y percibieron un movimiento real bajo sus dedos. No era una vibración mecánica procedente de maquinaria pesada, ni sacudidas provenientes de actividad sísmica lejana. Era un movimiento genuino, palpable y vivo que desafiaba toda explicación lógica. Era la sensación aterradora de algo cediendo que jamás debería perder su firmeza, y algunos retiraron sus manos bruscamente dominados por el puro temor a lo desconocido. Otros quedaron paralizados ahí mismo, inseguros de si sus sentidos les estaban engañando, y posteriormente surgió ese sonido que le heló la sangre a todos los presentes. Un gemido grave y resonante viajó a través de las murallas y los pasajes estrechos de la ciudad.
un sonido que no era agudo ni repentino, sino profundo y persistente como un lamento de la tierra. Quienes se encontraban en las proximidades del evento lo equipararon inmediatamente con una respiración agónica. No el aliento de un ser humano, sino algo mucho más ancestral y viejo, como si la ciudad entera estuviera exhalando bajo una tensión ya insoportable. El sonido se propagó por las callejuelas angostas rebotando con eco en esos pasadizos milenarios que guardan tantos secretos, persistiendo el tiempo suficiente para ser percibido físicamente, retumbando en el pecho de cada persona que estaba ahí parada. No alcanzaba un volumen ensordecedor que rompiera los tímpanos, pero resultaba absolutamente imposible de ignorar una presencia constante y pesada. La piedra ha simbolizado solidez inquebrantable a través de nuestra historia y en los textos sagrados representa fundamentos incorruptibles, altares de sacrificio, acuerdos solemnes y testimonios eternos. El mismo Jesús utilizó la imagen de las viviendas construidas sobre roca firme versus las edificadas sobre arena movediza. Y ojo que no lo dijo como simple consejo de construcción o albañilería, sino como un diagnóstico espiritual profundo y certero. La roca significaba obediencia genuina y carácter, mientras que la arena representaba esa apariencia hueca, una fachada sin sustancia real por dentro. Lo que vuelve este momento tan profundamente inquietante y alarmante es que la roca misma parece reacia, parece negarse a continuar sosteniendo el peso. Esto nos plantea una interrogante aún más profunda e incómoda para nuestra sociedad. ¿Acaso las construcciones han suplantado a la obediencia verdadera? ¿Será posible que las grandes murallas han reemplazado al arrepentimiento sincero del corazón? Los monumentos imponentes parecen haber ocupado poco a poco el espacio que le corresponde a la humildad genuina. Con el transcurso del tiempo resulta sorprendentemente fácil caer en el error de confundir aquello que fue edificado para servir a la fe con la fe misma. La piedra puede transformarse en un vil sustituto de la rendición espiritual y la historia puede convertirse en un escudo para protegerse contra la responsabilidad moral. Cuando esto sucede, los cimientos pueden seguir luciendo impresionantes y majestuosos por fuera, pero ya no están alineados con la verdad fundamental por dentro. Los textos sagrados contienen una advertencia que hace temblar hasta al más valiente cuando se analiza a fondo. Cuando los seres humanos se rehúsan a proclamar la verdad y callan la creación misma, asume ese papel testimonial y grita lo que nosotros callamos. El profeta Habacuc escribe claramente que la piedra alzará su voz clamando desde la muralla y la viga de madera le responderá en un eco retumbante. Ese versículo frecuentemente se interpreta en los sermones como una metáfora literaria muy bonita. Pero parado hoy frente a una piedra que ya no actúa como la piedra debería hacerlo, la metáfora se siente peligrosamente literal, real y tangible. El fallo de la piedra no se manifiesta como una furia descontrolada, se percibe más bien como un rechazo deliberado y consciente. Es como si el mundo material mismo hubiera alcanzado su límite de tolerancia ante tanta simulación. Como si ya no estuviera dispuesto a cargar el peso de una confianza equivocadamente depositada, de una transgresión no confesada o de una liturgia vacía y sin corazón. La ciudad no se desintegra consumida en llamas espectaculares, se hunde progresivamente bajo la carga moral que le resulta ya insoportable. Esto es precisamente lo que otorga a este momento semejante poder y gravedad, porque la piedra no claudica con facilidad y si lo hace es porque el mensaje es urgente. Última hora, señores. Cuando el colapso finalmente ocurre, nos está gritando algo mucho más grave que una simple falla en los cimientos o una grieta superficial en la estructura. Es la confirmación tajante de que un pilar fundamental, algo que jurábamos que era eterno e intocable, ha sido puesto contra las cuerdas y ha demostrado no tener la madera necesaria para sostener el peso de la historia sobre sus hombros. Y es que, damas y caballeros, cuando se hace caso omiso a la verdad,
por tanto tiempo, llega a un punto de quiebre donde hasta la roca más antigua dice «basta» y se rehúsa a seguir cargando con tanta mentira. Ojo, al dato con este reporte de 2026, este cambio radical en la atmósfera no nos mandó un memorándum previo, no hubo truenos de advertencia ni alertas sísmicas que nos prepararan. No vimos llegar un frente frío espectacular a toda velocidad, ni relámpagos partiendo el horizonte en dos como en las películas. Nada de eso ocurrió en esta cobertura especial. Al contrario, lo que sucedió sobre los cielos de Jerusalén fue una metamorfosis silenciosa progresiva, tornándose en una masa oscura apretada y con una vibra tan antinatural que cala hasta los huesos. Y aquí está el detalle que realmente le puso los pelos de punta a la ciudadanía y generó conmoción en las calles. No fue un despliegue de violencia climática, no señores. Fue esa quietud sepulcral, una calma chicha absoluta que helaba la sangre de cualquiera. Estamos hablando de nubarrones de tormenta de proporciones bíblicas que se amontonaron sobre la capital y luego se quedaron ahí petrificados como si alguien los hubiera clavado con martillo al techo del mundo. Estas no eran las típicas nubes pasajeras que el viento arrastra de un lado a otro. Esto era algo estático, un fenómeno que desafía los pronósticos meteorológicos convencionales. Se fueron apilando en capas bajas pesadas, como plomo bloqueando por completo al astro rey, pero, y escuchen esto sin soltar ni una sola gota de agua, para aliviar la tensión. La luz del día se nos fue de las manos, pero no para dar paso a la noche cerrada, sino a un crepúsculo grisáceo, un tono rata mortecino, totalmente fuera de lugar para el horario que marcaba el reloj. Avenidas principales que deberían estar brillando bajo el sol quedaron sumergidas en una sombra densa como si les hubieran bajado el switch de la energía. Los colores se apagaron, perdieron su chiste y visualmente todo se sentía más cerca como si la realidad misma estuviera perdiendo profundidad de campo. La sensación generalizada era que la ciudad se estaba encogiendo, haciéndose chiquita bajo la presión aplastante que bajaba desde el firmamento. Y mientras la luminosidad se nos escurría como agua entre los dedos, la calidad del aire cambió de golpe, alterando su composición básica de una forma alarmante. Los reportes ciudadanos lo describen como un aire chicloso denso que se te sentaba en el pecho. Jalar aire se convirtió en una tarea titánica, casi un trabajo manual. El tema del audio también se puso raro. El sonido no viajaba igual, las voces de la gente se quedaban cortas como si se toparan con un muro invisible. El caminar de las personas sonaba sordo y ese bullicio típico del tráfico y el mercado parecía estar envuelto en algodón, totalmente amortiguado y distante. Las pláticas de café se volvieron lentas, pesadas, y la gente empezó a moverse con una cautela exagerada, midiendo cada paso como si pisaran terreno minado. Incluso los más escépticos, esos que nunca creen en nada, sintieron ese instinto animal de frenar en seco y clavar la vista hacia arriba, sabiendo que algo no cuadraba. Señores, hay que decirlo claro, este no era el cielo azul que nos vende esperanza y nos hace sentir protegidos bajo su manto. No se sentía ni seguro, ni lejano, ni indiferente. Al contrario, se sentía ahí pegadito a nosotros, respirándonos en la nuca con una cercanía peligrosa. Lejos de invitarte a mirar arriba con fe renovada, esa cosa te empujaba hacia abajo, metiéndote una ansiedad que iba creciendo minuto a minuto en el estómago. Esas nubes no iban de paso como en un día cualquiera, se quedaron ahí cerniéndose sobre nosotros como buitres inmóviles, esperando su momento con una paciencia aterradora. La gente se quedaba parada bajo esa techumbre gris con la certeza absoluta de estar siendo escaneada no por cámaras de seguridad, sino por una presencia consciente que todo lo ve. Si nos vamos a los archivos históricos y textos sagrados, sabemos que cuando el cielo se apaga no es coincidencia. Siempre trae un mensaje de fondo político y espiritual muy denso. El profeta Joel ya nos hablaba de jornadas críticas donde nubarrones y tinieblas espesas cubren el territorio nacional por completo, sin dejar rastro de luz.
El mismo Jesús lanzó la advertencia sobre señales en las alturas que pondrían a temblar a pueblos y naciones enteras, generando una angustia global. Pero ojo, el objetivo no es el pánico, sino promover una vigilancia activa, que dejemos de estar distraídos con tonterías y pongamos atención a lo importante. La oscuridad en estos decretos antiguos no busca paralizarnos de miedo, busca sacudirnos, captar nuestra atención de urgencia cuando la luz falla sin explicación lógica y nos obliga a callarnos y pensar. Es ese momento crítico cuando el cielo parece descender a ras de suelo para confrontarnos cara a cara. Le quita todo el ruido superficial a la noticia y deja el pensamiento desnudo expuesto ante la cruda realidad. Jerusalén no es novata en esto, ha visto cielos negros muchas veces en su largo historial de conflictos, pero esto es harina de otro costal. Las tormentas siempre pasan, el polvo siempre baja, pero esto fue radicalmente distinto. Esta oscuridad no amenazaba con tumbar edificios, amenazaba con taladrar la conciencia. Exigía un análisis profundo, una reflexión de esas que ya no puedes patear para mañana o esconder bajo la alfombra. Creó una pausa obligatoria en la agenda que no podías llenar con explicaciones baratas del gobierno ni con titulares sensacionalistas para calmar las aguas. Bajo ese cielo opresor, cualquier excusa o pretexto se sentía transparente, débil como papel mojado ante la magnitud del evento. La confianza se volvió frágil, quebradiza como cristal. Los ciudadanos se quedaron a solas con sus demonios internos, cuestionando sus creencias y todo lo que daban por sentado. El cielo no necesitó mandar un comunicado de prensa. Comunicó su mensaje a través de un peso físico y psicológico imposible de ignorar. Y es que ese peso tiene la virtud de revelar qué es lo que realmente vale la pena en la vida y qué es pura basura irrelevante. Cuando las alturas nos presionan hacia el suelo, se le recuerda a la humanidad lo chiquita que es su importancia en el gran esquema y lo enorme que es su responsabilidad moral. Vamos a hacer viral este mensaje. Revienta ese botón de me gusta para que esta información le llegue a más gente y despierte conciencias. Ayúdanos a que la gente reconozca los focos rojos antes de que sea demasiado tarde y terminen ignorando lo evidente. Quiero leerte, suelta tus reflexiones aquí abajo en la caja de comentarios. Recuerda que la verdad se hace más fuerte cuando se comparte sin censura. Le invito cordialmente a suscribirse a nuestra plataforma informativa para mantenerse debidamente documentado con un criterio bien cimentado y alerta ante la magnitud de los sucesos que en pleno año 2026 se están manifestando frente a nuestra propia mirada. Lo que aconteció inmediatamente después no tuvo punto de comparación con ninguna tormenta convencional que hayamos registrado en los anales meteorológicos recientes. No se trató de una histeria colectiva, ni mucho menos de un simple espejismo o truco barato de la luz que engaña a la vista por un segundo. El fenómeno se fue gestando con una parsimonia calculadora, una lentitud deliberada, como si el tiempo mismo hubiera decidido soltar las riendas y detener su marcha implacable sobre la humanidad. Esa densa capa de nubes que se cernía sobre la ciudad de Jerusalén, que ya de por sí era oscura y generaba una sensación de opresión en el pecho. Empezó a separarse, pero escuche usted bien, no fue de golpe ni por la furia de vientos huracanados desgarrando el cielo. Las nubes se abrieron paso con una solemnidad impresionante, creando una división tan pulcra y nítida que obligó a que de manera instantánea todos los ojos se clavaran en la bóveda celeste. Justo detrás de esa ruptura en la atmósfera, los testigos presenciales dieron cuenta de una forma radiante, quizá no lo bastante nítida para ponerle nombre y apellido al principio, pero innegablemente presente, real y palpable. No parpadeaba como si fuera un cortocircuito eléctrico, ni se desvanecía como esos reflejos que engañan al ojo humano. Mantenía su estructura firme e inamovible, conservando su posición geográfica con una estabilidad que desafiaba toda lógica física conocida. El resplandor que emanaba era radicalmente distinto a la luz del sol que conocemos. No te dejaba ciego, pero tenía un peso específico, una densidad tangible, como si esa iluminación estuviera hecha de materia sólida.
Con el pasar de los segundos, aquella forma fue cobrando una nitidez progresiva, revelando su verdadera naturaleza ante la multitud atónita. Una cruz luminosa emergió soberana del firmamento, quedándose suspendida en el aire firme, imposible de confundir con cualquier otro objeto o fenómeno natural. No se trataba de una proyección artificial sobre las nubes, no bailaba al ritmo del viento, ni se desplazaba con las corrientes de aire. Permanecía aparte, distinta, con una luz propia e inmutable, cortando de tajo la oscuridad que apenas unos momentos antes tenía asfixiada a toda la metrópoli. El contraste que se generó fue instantáneo y absoluto en su manifestación, una lucha visual entre la luz y la sombra. La oscuridad ni siquiera intentó darle batalla, simplemente se batió en retirada, totalmente derrotada ante tal majestuosidad. Aquella luminosidad se derramó desde las alturas, no como los reflectores concentrados de un operativo militar, sino como un resplandor suave pero penetrante, que daba la impresión de atravesar la nubosidad en lugar de simplemente empujarla hacia los lados como si tuviera permiso de paso. La atmósfera allá abajo, a nivel de calle, sufrió una transformación total. Los testigos narran una quietud repentina, como si la ciudad entera hubiera contenido el aliento al unísono. El ajetreo urbano se frenó en seco, ralentizándose hasta llegar a una pausa casi absoluta, algo inaudito en una urbe de ese calibre. Las palabras se atoraron en las gargantas. Los ciudadanos no gritaron presas de la histeria, no salieron corriendo despavoridos. Se quedaron congelados de una sola pieza en su lugar. Algunos, movidos por un instinto primario, cayeron de rodillas, no porque el pánico los dominara, sino vencidos por un reconocimiento profundo de lo que tenían enfrente. Otros tantos permanecieron estáticos como estatuas de sal, mientras las lágrimas les brotaban sin que hubiera una explicación racional para ese llanto. Muchos confesaron tiempo después que, aunque no lograban comprender con exactitud técnica lo que estaban viendo, tenían una certeza absoluta sobre un punto fundamental. Esto no fue obra de la casualidad ni un accidente de la naturaleza. El miedo no fue el protagonista entre la muchedumbre. Lo que reinó fue un asombro reverente, un respeto casi sagrado. Se sentía un peso existencial, una presencia abrumadora que presionaba hacia el interior del alma en lugar de expandirse caóticamente hacia afuera. Y este detalle resulta crucial porque el miedo provoca desorden y caos, mientras que la presencia genuina genera un silencio reflexivo y profundo. Aquellos que están entrenados profesionalmente para el escepticismo buscaron de inmediato explicaciones convencionales y científicas. Hablaron de óptica atmosférica compleja, de refracciones inusuales, de una alineación de luz extraordinariamente rara, pero ninguna de esas teorías de escritorio pudo explicar por qué la forma se mantuvo estable e inmutable, por qué no cambiaba si uno se movía o cambiaba el ángulo de visión. Y mucho menos por qué se veía idéntica desde puntos geográficos totalmente separados. Tampoco pudieron dar razón de esa respuesta emocional compartida universalmente. ¿Cómo se explica que habitantes de sistemas de creencias tan distintos, que hablan idiomas diversos y vienen de antecedentes culturales variados, reaccionaran de manera idéntica en el mismo instante del tiempo? Los textos sagrados siempre han marcado una línea clara entre las señales que buscan aterrorizar y aquellas que vienen a revelar una verdad superior. Cuando Moisés se encontró con el Altísimo, el suelo se tornó sagrado. No se volvió peligroso, sino que se cargó de autoridad. Cuando Saulo se topó con Cristo en el camino a Damasco, esa luz no lo aniquiló, lo confrontó directamente con su realidad. La cruz jamás ha funcionado como un símbolo de desorden o anarquía. Es por excelencia el emblema del gobierno divino, del juicio justo, del sacrificio redentor y de la victoria definitiva. Esto no fue una visión de destrucción apocalíptica. No traía amenazas de castigo ni advertencias sobre una fatalidad inminente. Lo que hizo fue afirmar una realidad objetiva e innegable. Fue un recordatorio para los observadores de que la autoridad genuina no nace en las instituciones terrenales y que la historia no avanza a la deriva sin dirección ni propósito.
La cruz no se manifiesta para el entretenimiento de las masas ni para convencer a los escépticos que se niegan a ver. Se manifiesta para declarar una verdad inmutable. Lo que hizo que este momento fuera absolutamente innegable no fue cuánto duró en el reloj, sino lo que dejó tras de sí en su estela. Cuando finalmente la luminosidad se desvaneció y el cielo volvió a su estado natural, las nubes volvieron a cerrar filas sobre nosotros imponiendo un gris plomizo que dejó muy claro que la normalidad en la ciudad se había esfumado para no volver en este 2026. Se acabó el bullicio habitual. Ahora las pláticas se manejan en puro cuchicheo y la gente anda con pies de plomo con esa mirada nerviosa de quien sabe que ya se cruzó una línea de la que no hay retorno. Y es que, oiga usted, la verdadera fe no brota nada más porque uno vea luces y espectáculos en el cielo. Esa convicción profunda nace cuando la realidad te golpea de frente y las piezas del rompecabezas encajan con un significado tan pesado que es imposible hacerse de la vista gorda. Para la gran mayoría que estuvo ahí en primera fila, esta señal no vino con un manual de respuestas para todo, pero sí les borró de un plumazo cualquier duda sobre lo que es verdaderamente esencial. Quedó demostrado que el cielo no se había quedado callado. Al contrario, había estado guardando un mensaje contundente. Pero ojo que el cambio drástico no nos llegó de las alturas ni de la atmósfera, sino que rugió desde las meras entrañas de la ciudad allá abajo, en los cimientos. Sin decir agua va y sin ninguna alerta sísmica que valga el terreno, aledaños a la piscina de Siloé, se rindió, pero fíjese bien. No hubo explosión ni estruendo, fue un colapso mudo que heló la sangre. La tierra se abrió de par en par, como si alguien hubiera quitado un tapón desde el infierno, creando un socavón instantáneo que en lugar de dejar entrar el sol, parecía tragarse hasta el último rayo de luz existente. De esa herida abierta en el suelo comenzó a brotar una oscuridad tan densa que parecía chapopote líquido derramándose sin control. Y no se confunda, esto no era simplemente que se fuera la luz o cayera la noche. Estamos hablando de una sustancia viva espesa como melaza gélida al tacto y con una resistencia física que desafiaba toda lógica conocida. Los que tuvieron la desgracia de verla dicen que no corría, sino que avanzaba con una lentitud perversa y calculada, devorando escalones y metiéndose por los callejones más estrechos de la zona. No era un desastre natural caótico, esa cosa tenía dirección, tenía intención y avanzaba con un propósito que ponía los pelos de punta. La gente en su desesperación intentó tocarla, pero retiraron las manos de golpe sacudidos por un terror profundo que les caló hasta los huesos. Esa negrura se sentía en la propia piel pesada y sofocante como la humedad antes de un huracán, pero con un frío que parecía venir de otro mundo. Y conforme esa mancha voraz ganaba terreno, nuestra moderna tecnología empezó a caer como fichas de dominó una tras otra. El alumbrado público apenas dio un último parpadeo antes de morir por completo, y las pantallas de los celulares se fueron a negro justo a la mitad de las grabaciones en vivo. Las linternas de mano no se apagaron porque se les acabara la pila, sino que fueron literalmente asfixiadas por esta oscuridad. La luz simplemente no podía existir ahí. Ni siquiera los generadores de emergencia industriales pudieron dar batalla. Tosiendo y forzándose, terminaron por rendirse ante lo inevitable. Era evidente que la luz, por muy potente que fuera, no tenía permiso de sobrevivir dentro de esa densidad abrumadora. Los que quedaron atrapados en el borde relataron el mismo calvario, perdieron el norte por completo, sintieron una pata de elefante oprimiéndoles el pecho y un silencio tan absoluto que lastimaba los oídos. Y justo cuando pensaban que el silencio era lo peor, comenzó ese sonido que nadie quería escuchar. Pasos. Pisadas secas y rítmicas resonando en medio de la negrura, lentas medidas pero innegablemente presentes, como si alguien estuviera patrullando. No se escuchaba a nadie correr con pánico ni venían de frente. Pasaban de lado y la gente volteaba esperando ver aparecer alguna silueta o figura humana. Pero nunca apareció nadie. Era como estar rodeado de fantasmas.
El sonido de los pasos seguía ahí clarito, cruzando umbrales, bajando por los pasillos y atravesando plazas donde a simple vista no había ni un alma. El rumor entre la gente era que aquello sonaba como una multitud invisible marchando a su lado. Otros decían que sentían la presión de estar rodeados en hora pico pero sin que nadie los tocara físicamente. Y ahí, sumergidos en esa tinta negra, algo más empezó a salir a flote, pero esta vez desde adentro de la propia conciencia de las personas. Recuerdos que creían enterrados para siempre empezaron a subir como espuma sin invitación. Los arrepentimientos se proyectaron en la mente con una claridad en alta definición que dolía. Palabras hirientes dichas hace años regresaron con todo su peso emocional, cobrando la factura pendiente. Decisiones que en su momento parecían inofensivas o pecadillos resurgieron mostrando las consecuencias reales y tangibles que provocaron. Tiempo después los habitantes coincidieron en la misma conclusión escalofriante: la oscuridad no los estaba acusando, simplemente les estaba quitando la máscara y revelando la verdad. No hacía falta una voz tronante condenándolos ni imágenes de pesadilla. Era la pura verdad desnuda, sin distracciones ni filtros de Instagram. Todo este fenómeno trae consigo un eco bíblico que nos hace temblar, recordándonos textos antiguos que hoy cobran vida en pleno 2026. Tal como en el libro del Éxodo, donde una de las plagas finales sobre Egipto fue descrita como una oscuridad tan densa que podía tocarse con las manos. Una tiniebla que aisló a cada persona, separándolos de sus vecinos y familias, mientras la vida seguía su curso, detrás de puertas trancadas a piedra y lodo. No se trataba de un mal clima o un fenómeno meteorológico, era un asunto puramente relacional y del espíritu. Fue un retiro deliberado de la luz divina para exponer qué es lo que queda en el ser humano cuando se le quita toda iluminación y se le deja a solas con su realidad. Lo que pasó en la piscina de Siloé siguió ese mismo guión al pie de la letra. La oscuridad no destruyó los edificios, sino que acorraló psicológicamente a la población. La gente se quedó petrificada donde estaba, sin voluntad ni energía para dar un solo paso más. Otros se pusieron a orar con una intensidad bárbara, pero no a gritos ni para que los vieran en la plaza pública. No era un show para impresionar a nadie, eran rezos entrecortados, fragmentados por el llanto y el miedo real. La ciudad no explotó en anarquía ni saqueos, se dobló hacia adentro en una introspección forzada. Esto no fue terrorismo para espantar a las masas, fue una presión quirúrgica diseñada para confrontar a cada uno con su propia alma. ¡Atención, ciudadanos! Aquí es donde la narrativa da un vuelco tremendo y la situación se pone color de hormiga, mucho más crítica de lo que pensábamos. Porque esa oscuridad que cubrió todo no se esparció a lo loco ni a la buena de Dios sin ton ni son. Al contrario, siguió rutas muy específicas como si trajera mapa. Se aferró con uñas y dientes a ciertas zonas geográficas, quedándose ahí mucho más tiempo que en otras partes, comportándose con una intención y una malicia clarísimas. Y mientras se asentaba poco a poco, surge una pregunta del millón que ya nadie puede sacarse de la cabeza. Si esto que estamos viendo es apenas el calentamiento, el mero inicio de la pesadilla, ¿qué demonios va a suceder cuando esta oscuridad decida terminar la chamba y complete lo que empezó en este 2026? No se vayan con la finta ni se detengan en este punto. Lo que se nos viene encima pasa de ser una simple sombra a convertirse en una consecuencia real, tangible, un golpe de realidad que nos obliga a cuestionarnos cosas que absolutamente nadie va a poder ignorar ni hacerse de la vista gorda. Cuando esa neblina negra finalmente empezó a recular, no crean que dejó la ciudad vacía o tranquila, la dejó cambiada hasta la médula, alterada en su mera esencia. Fíjense nada más los trabajos de excavación de emergencia y las labores de rescate que se están llevando a cabo en el subsuelo de Jerusalén. Acaban de sacar a la luz objetos milenarios que llevaban una eternidad sellados, escondidos de cualquier rayo de sol.
Encontraron una arena fina como talco apretada dentro de huecos en la piedra, junto con balanzas hechas de un metal oscuro y antiguo, y recámaras que habían sido selladas con un cuidado de cirujano totalmente deliberado. Si uno veía estas chucherías por separado, pues no parecían gran cosa, nada para armar un escándalo. Pero el verdadero significado, el mensaje profundo de todo esto salió a flote apenas metieron mano y expusieron todo al aire libre. El polvo ese fue el primero en armar relajo y esparcirse por todos lados como reguero de pólvora. Era un polvo pálido y tan liviano que volaba con cualquier suspirito de aire, colándose por las calles, metiéndose hasta la cocina en las casas y llenando los lugares de culto. La gente que lo respiró sin querer no sintió el trancazo luego. No hubo dolor agudo ni ardor en la garganta, ni cayeron enfermos de golpe. Pero ojo que en su lugar, algo mucho más delicado y peligroso empezó a desmoronarse por dentro muy calladito. Al principio, a los habitantes se les iba el avión con detalles tontos, olvidaban nombres, se les borraban las direcciones o de plano. Ya no sabían ni a qué habían entrado a un cuarto, pero para cuando caía la tarde la pérdida de memoria se puso dramática, de esas que asustan de verdad. El sentido de las cosas se les escapaba como agua entre los dedos sin poder retener nada. Las palabras de toda la vida se sentían huecas, vacías, como si fueran puro ruido sin sustancia ni fondo. Imagínense, el cuadro rezaban oraciones con mucha devoción, y a la mitad se les borraba el casete. Los soldados seguían parados en sus puestos de control pero con la mirada perdida, sin tener ni idea de cuál era su misión. Las órdenes que recibían ya no les cuadraban, no conectaban con ningún propósito lógico en sus cabezas. Los sacerdotes abrían esos pergaminos sagrados que se habían quemado las pestañas estudiando por décadas. Y aunque las letras estaban ahí intactas, el significado se negaba a entrarles en la cabeza. Podían leer como pericos mecánicamente, pero no se les quedaba absolutamente nada una vez que cerraban la boca. La fe no recibió un ataque frontal y violento, no señores. Fue erosionada, sutilmente desgastada como piedra en río. Esto no fue un simple despiste temporal, fue una limpieza sistemática y calculada de la memoria colectiva. Y es que la memoria en los textos sagrados no es nomás acordarse de datos, es un pacto, es identidad. Acordarse significa ser parte del equipo, pertenecer de verdad. Olvidar es como quedarse a la deriva en alta mar, sin ancla y sin brújula. Ya lo había advertido Moisés, y muy claro, olvidarse del Señor no llega como un bombazo repentino, sino como una erosión lenta, una comodidad traicionera que llega justo antes de que todo se derrumbe. Lo que pasó aquí siguió ese patrón al pie de la letra con una precisión que te pone la piel de gallina. Los cuerpos seguían jalando operativos y funcionales como máquinas sin chofer. La sociedad seguía moviéndose por pura inercia, pero las anclas internas, lo que nos hace humanos, se habían disuelto por completo. Y luego, para acabarla de amolar el peso de las cosas, empezó a cambiar, pero de una forma bien selectiva. En ciertos barrios muy específicos, la gente sentía que el suelo los jalaba con una fuerza bruta mucho más intensa de lo normal. Caminar se volvió un suplicio, los pasos se alentaron, las rodillas se doblaban solas y respirar era una chamba titánica. En cuestión de minutos vimos a algunos literalmente aplastados contra el pavimento por una fuerza invisible que ningún aparato científico pudo medir. Los coches se pararon en seco y se empezaron a abollar hacia adentro como si fueran latas de refresco aplastadas por una mano gigante. Las fachadas de piedra rechinaban y gemían bajo una presión que no tenía nada que ver con la física ni con la arquitectura. No era la gravedad que nos enseñan en la escuela. Esta era una gravedad mañosa, selectiva y que discriminaba parejo. Pero fíjense lo curioso, en otros lados estaba pasando todo lo contrario al mismo tiempo. En lugares tranquilos y apartados, en esas salas de oración que ya nadie pelaba y estaban abandonadas, y en sitios donde la gente pedía perdón en secreto y no para quedar bien en público, la presión se aligeró notablemente. Las cosas empezaron a levantarse del suelo como por arte de magia.
Las velas flotaban un ratito y luego bajaban suavemente como plumas. La gente se agarraba de las paredes con desesperación, muertos de miedo pero no de caerse, sino de salir volando hacia el cielo. La ciudad quedó hecha un mapa de subidas y bajadas totalmente desigual, no por cerros o barrancas, sino por el peso moral acumulado que cada quien cargaba. Damas y caballeros, muy buenas tardes. Lo que estamos por analizar es una verdad cruda que está sacudiendo los cimientos y generando una profunda inquietud en la mentalidad de este año 2026. Hay que decirlo con todas sus letras y sin rodeos, el pecado no es un concepto que flote en el aire ni una simple metáfora literaria a conveniencia. Es algo que se apila, se siente y carga con una densidad que, créanme, se puede medir. Y es que cuando la sociedad se empeña en negarlo sistemáticamente, el problema no desaparece por arte de magia ni se esfuma. Al contrario, se asienta y se solidifica poco a poco en el fondo. Fíjense bien en esto: cuando esa culpa permanece oculta sin confesarse, ejerce una presión brutal hacia adentro, hasta que inevitablemente tiene que reventar y manifestarse físicamente en algún punto concreto de nuestra realidad. No es noticia nueva, los textos sagrados han mantenido una postura firme insistiendo una y otra vez en esta realidad que a muchos les resulta sumamente incómoda de aceptar. Ya lo reportaba el profeta Isaías con una claridad pasmosa: el planeta entero se tambalea violentamente como si estuviera ebrio porque la transgresión pesa toneladas sobre su superficie. Entendamos algo fundamental: el lenguaje nunca fue diseñado para ser un simple adorno bonito en el discurso, sino para decir las cosas como son. Lo que vivió Jerusalén y que estamos analizando hoy no fue un castigo que cayó del cielo al azar o sin ton ni son. Fue una medición de alta precisión. Las balanzas que se hallaron bajo los cimientos de la ciudad no señalaron a fulano o zutano por su nombre y apellido ni exhibieron la culpa de nadie en la plaza pública. Lo que destaparon fue un principio rector mucho más antiguo y poderoso que cualquier sistema judicial o gobierno que hayamos visto en la tierra. La regla es clara y contundente: todo aquello que se carga bajo el más absoluto secreto, tarde o temprano, termina exhibiéndose a la luz pública, a la vista de todos. Es una ecuación peligrosa cuando la memoria se va borrando progresivamente, nuestra identidad se debilita a la par, y cuando la culpa se amontona sin soltarla, el peso aumenta de manera proporcional. Y atención, porque cuando la verdad enfrenta resistencia durante un periodo de tiempo demasiado largo, las consecuencias son inminentes. Es entonces cuando la propia creación, la naturaleza misma, empieza a imponer el equilibrio por su propia mano, cobrándose la factura. El pecado no necesita gritar ni hacer escándalo, se hunde silenciosa y peligrosamente como el plomo en el agua. Y cuando el ser humano ya no aguanta cargarlo por dentro, es el propio suelo, el terreno que pisamos, el que termina cargando con el muerto. Jerusalén sigue ahí de pie y operando. Sus calles no han desaparecido del mapa urbano, ni su nombre ha sido borrado de la faz de la tierra, eso es un hecho. Sin embargo, tenemos reportes de que algo considerablemente más perturbador ha estado ocurriendo en fechas recientes. La respuesta ha llegado de forma directa, no con un fuego que arrase con todo a su paso, sino a través de una secuencia de respuestas ordenadas y metódicas. Acciones que se perciben totalmente deliberadas, calculadas al milímetro y que la razón humana simplemente no puede descartar así como así. No estamos hablando de una destrucción tipo fin del mundo, sino de una confrontación cara a cara donde la piedra misma recordó su verdadera naturaleza. Aquello en lo que la humanidad confiaba como algo eterno y absoluto mostró sus grietas, doblándose visiblemente bajo el peso de una fe que estaba puesta en el lugar equivocado. Las estructuras físicas, los edificios aguantaron el golpe y permanecieron ahí. Pero la certeza interna se fracturó por completo. La ciudad aprendió a la mala que resistir no es lo mismo que obedecer genuinamente. El cielo no tuvo piedad y expuso todo.
Esas nubes no solo taparon el sol un rato, sino que bajaron física y psicológicamente sobre la población. La luz no se fue del todo, señores, solo se retiró lo suficiente para obligarnos a tener una conciencia de la que no podemos escapar. Los cielos no se pusieron a gritar amenazas como en película de terror. Lo que hicieron fue presionar persistentemente hacia abajo, recordándole a cada habitante que la comodidad no dura para siempre y que ver las cosas no significa tener el control total. Y la reacción de la carne humana fue visceral, instintiva desde las entrañas. Los cuerpos no cayeron por una gripe o una enfermedad convencional, sino que respondieron a algo muchísimo más profundo y misterioso. Vimos un orden desafiado desde sus cimientos, una identidad puesta en tela de juicio y límites que fueron probados de manera sistemática. Insisto, no fue un tema médico ni patológico, fue un reconocimiento existencial, la biología misma reaccionando ante una autoridad superior que la rebasa. Esa oscuridad hizo un examen meticuloso, no llegó con furia ni destruyendo a lo loco, sino que aisló selectivamente y reveló verdades implacables. Le quitó todo el maquillaje, toda distracción superficial y forzó a los habitantes a verle la cara a lo que realmente quedaba ahí. Justo en ese momento, cuando todo lo demás había sido retirado del escenario. Cuando la luz retrocedió estratégicamente dentro de esa oscuridad penetrante, la verdad salió a flote no a la fuerza, sino porque era absolutamente inevitable. La memoria se fue esfumando poco a poco, nombres propios, significados profundos, rezos memorizados y hasta el propósito de existir. Todo se fue resbalando de las manos progresivamente como agua entre los dedos. Y no fue por medio de la violencia, sino a través de una erosión sistemática y constante. Las escrituras lanzaron la advertencia clara. El olvido es la antesala de la caída. Lo primero que se perdió no fue la fuerza física, sino el sentido de pertenencia espiritual. Y después ese peso presionó inexorablemente hacia abajo, pero ojo, no de manera pareja en todos lados. No se repartió equitativamente, sino que cayó únicamente donde la culpa se había acumulado sin haber sido liberada mediante la confesión. Atacó solamente ahí donde la verdad había sido enterrada en lo más profundo en lugar de ser confesada con honestidad. La tierra misma respondió como si estuviera cobrando una deuda, imponiendo un equilibrio que habíamos ignorado por mucho tiempo y que resulta muy incómodo. Si analizamos el panorama completo tomados en su totalidad, estos no son eventos aislados ni casualidades. Hay un hilo conductor. Pongan mucha atención, porque esto no es una serie de hechos al azar. Estamos ante un rompecabezas que forma un patrón coherente y un mensaje contundente. Jerusalén no sufrió una destrucción apocalíptica de película, sino que fue medida con una precisión quirúrgica. Y créanme, lo que se calculó en ese lugar sagrado ahora está retumbando hacia afuera, en ondas expansivas imparables, poniendo contra la pared al planeta entero con la misma interrogante crítica: o ignoramos las señales que ya se manifestaron o respondemos como se debe ante la urgencia. El mismo Jesús lo advirtió con todas sus letras: los últimos días no llegarían necesariamente con explosiones de 8 columnas ni titulares sensacionalistas. Al contrario, llegarían con señales sutiles que muchos intentarían explicar con excusas convenientes hasta que esas explicaciones baratas ya no tengan de dónde sostenerse. El verdadero peligro, compatriotas, nunca ha sido que nos falten las señales, sino nuestra necedad de reconocerlas cuando ya es demasiado tarde para reaccionar. Así que la pregunta del millón se queda suspendida en el aire, y no nada más para la gente de Jerusalén, sino para todos nosotros que estamos observando el panorama global. Si el desenlace se nos viene encima, inevitablemente hay que ser honestos. ¿Estamos genuinamente preparados para lo que viene? Si este reporte te movió algo allá en el fondo de la conciencia, dale al botón de me gusta en este video para ayudar a que otros abran los ojos y vean más allá del ruido superficial. Quiero leerte en la caja de comentarios. Dime qué te dice tu instinto sobre lo que significa profundamente este momento histórico.
No subestimes tu opinión porque tu voz podría ser la chispa que ayude a alguien más a despertar espiritualmente en este 2026. Y por favor, suscríbete para mantenerte alerta, bien anclado y con la información veraz mientras estas señales siguen desarrollándose frente a nuestras narices. Gracias por mantenerse al pie del cañón observando atentamente. Imaginen la escena desplazándose sobre la cresta montañosa. Al principio cualquiera hubiera jurado que era una luminosidad distante, quizás el reflejo perdido de un dron pasajero o un avión que pasaba demasiado lejos para escuchar sus motores. Pero fíjense bien porque instantes después la forma comenzó a transformarse visiblemente ante el asombro de todos. Ese resplandor se estiró hacia los costados curvándose en lo que lucía, sin lugar a dudas, como unas alas gigantescas desplegadas en el cielo. Varios habitantes coincidieron posteriormente al describir exactamente lo mismo, una figura radiante, brillante pero suave, con la silueta inconfundible de un ángel bajando desde las alturas. Otros testigos aseguraron que la figura se veía viva como si estuviera respirando luminosidad pura en medio de la noche. Pero luego surgió el dato duro que dejó helados a los analistas profesionales. El objeto se desplazó desafiando la física contra el viento prevaleciente. Para que se den una idea, esa tarde, los vientos soplaban con fuerza constante hacia el occidente, atravesando toda la cresta. Sin embargo, esta figura resplandeciente se deslizó hacia el oriente, subiendo la cuesta y cortando directamente contra la corriente atmosférica como si nada. Dio un giro suave, se quedó flotando suspendida y posteriormente rotó, describiendo arcos lentos y totalmente deliberados. Nada que ver con el desplazamiento caótico de un globo a la deriva ni con la trayectoria rígida y robótica de un dron mecánico. Cada movimiento se notaba intencional, casi elegante, como si la figura estuviera pasando revista e inspeccionando el paisaje debajo de ella. Los habitantes cerca del histórico jardín de Getsemaní reportaron algo adicional, un detalle que ninguna cámara puede capturar. Una brisa cálida barrió toda el área, muy distinta al aire fresco nocturno que usualmente se asienta sobre esos olivos milenarios. Varios residentes de Jerusalén lo describieron como una brisa reconfortante, casi como un abrazo, una corriente que traía consigo un sentido inesperado de calma inexplicable en medio de la tensión. Un comerciante del casco antiguo lo expresó clarito: sintió una paz que sencillamente no pertenecía a este mundo material. Un pequeño grupo de oración de creyentes locales que estaban congregados cerca afirmaron que en el momento exacto, justo cuando la figura flotó sobre sus cabezas, sus oraciones cambiaron de tono como si algo se moviera en su interior, instándolos a levantar la mirada hacia la bóveda celeste. Pero lo que verdaderamente hizo explotar las redes y viralizó el momento fue la ubicación específica del evento. Señores, el Monte de los Olivos no es simplemente cualquier montaña ordinaria en el mapa. Estamos hablando del escenario de uno de los acontecimientos más significativos y pesados en toda la historia cristiana. Según el libro de los Hechos, capítulo 1, este es el lugar preciso donde Jesús ascendió hacia el cielo ante la vista de todos. Los discípulos miraban hacia arriba mientras Cristo se elevaba hacia las nubes, y de pronto dos ángeles aparecieron junto a ellos declarando: «Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, vendrá de la misma manera que le habéis visto irse». El simbolismo de esto impactó a millones de personas, instantáneamente cayendo como balde de agua fría. Una forma angelical apareciendo sobre la montaña exacta, donde los ángeles estuvieron una vez, sobre el lugar preciso, vinculado a la promesa del retorno de Cristo, fue suficiente para enviar ondas de choque a través de las redes sociales globales. Las secciones de comentarios se llenaron a reventar con la misma frase procedente de centenares de naciones diferentes: «Esto es sin duda una señal divina». Claro, los supuestos expertos intentaron descartarlo rápidamente como una simple distorsión atmosférica o un espejismo. Otros sugirieron teorías de proyección artificial, tecnología de drones avanzada o mera refracción lumínica.
Pero los testigos presenciales insisten y no quitan el dedo del renglón. La figura se movió con intención, estaba viva, receptiva y consciente. Y cuando se examina a través del lente de la profecía bíblica, el avistamiento se transforma en más que simplemente un fenómeno inexplicado. Se transforma en una interrogante que nos confronta a todos. ¿Estamos presenciando un recordatorio que viene directamente de las alturas, una advertencia divina sin precedentes o un mensaje urgente enviado para sacudir la conciencia de un mundo que parece estar profundamente dormido ante la realidad, aun cuando el reloj marca pasadas las 12 de la noche? El eco de unos pasos retumba con fuerza a través de los callejones de piedra, esos pasajes angostos y misteriosos que rodean el sagrado monte del templo. Los peregrinos, con una devoción inquebrantable, se mantienen firmes en una oración silenciosa que parece detener el tiempo en medio de la oscuridad. Por otro lado, los soldados patrullan la zona con una disciplina militar de hierro, mientras las murallas milenarias se bañan bajo el resplandor tenue y nostálgico de las luces urbanas de color ámbar. Pero pongan mucha atención porque en esta noche en particular, esa calma sepulcral fue hecha pedazos por algo que nadie vio venir, un suceso que dejó temblando visiblemente hasta a los residentes más veteranos y curtidos del lugar. Serían aproximadamente las 12:47 de la madrugada cuando un grupo reducido de fieles que caminaban cerca de la Puerta Oriental, esa entrada legendaria también conocida por todos como la Puerta Dorada, sintieron de pronto una vibración profunda y alarmante justo debajo de sus suelas. Al principio la lógica les dijo que se trataba de maquinaria pesada o algún vehículo lejano, pero qué va, poco después el sonido creció volviéndose más fuerte, más completo y mucho más resonante. Uno de los testigos presentes lo describió con estas palabras: era como si estuvieran soplando un cuerno gigantesco desde las entrañas mismas de la tierra. Otro de los asistentes expresó con temor que se sentía tal cual como una trompeta celestial haciendo un llamado desde las piedras que han estado ahí por milenios. Y es que la Puerta Oriental no es cualquier cosa, es única entre todas. A diferencia de las otras entradas de Jerusalén, esta ha permanecido sellada a piedra y lodo durante más de 500 años. Allá por el año 1517 fue el sultán Solimán quien dio la orden tajante de bloquearla utilizando unas losas masivas de piedra caliza impenetrables. Su propósito era más que transparente: quería prevenir a toda costa que el Mesías judío pudiera ingresar a la ciudad sagrada por ese acceso. Incluso para asegurarse mandó colocar un cementerio justo afuera de la puerta bajo la creencia de que un Mesías sacerdotal jamás se atrevería a cruzar por un camposanto impuro. Durante siglos enteros esa puerta sellada ha permanecido como un desafío y una profecía esperando cumplirse, y es por eso que lo que sucedió después ha estremecido a millones de personas alrededor del globo terráqueo. Mientras ese sonido profundo, muy similar al de una trompeta, continuaba retumbando en el aire, varios testigos se percataron de que los bloques de piedra caliza de la puerta clausurada comenzaban a vibrar, soltando polvo, no quebrándose, sino temblando como si estuvieran respondiendo al sonido mismo que emergía desde las profundidades. Una mujer que venía procedente de Etiopía cayó de rodillas al suelo, completamente impactada por el momento, expresando que sentía la vibración golpeando directamente en su caja torácica. Un joven que transmitía en vivo desde su teléfono móvil apenas pudo susurrar: «La puerta está viva». Pero lo que verdaderamente inquietó a los expertos y analistas es la dirección de donde provenía ese sonido misterioso. Los reportes oficiales indican que la vibración no venía del tráfico de las calles urbanas ni de las murallas que la circundan. Se originaba desde abajo, señores, como si algo debajo del fundamento antiguo hubiera despertado de golpe. Y aquí es donde la profecía se vuelve imposible de ignorar. En el libro de Ezequiel capítulo 43, el profeta describe un momento futuro cuando la gloria del Señor retornará a Jerusalén y entrará específicamente a través de la Puerta Oriental.
Esa puerta está cerrada y no es por accidente ni por casualidad, sino para que únicamente el Mesías tenga la autoridad de abrirla. Y si revisamos Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, Pablo describe claramente el retorno de Cristo. Dice que el Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando y con el sonido inconfundible de la trompeta de Dios. Imaginen la escena, una puerta sellada que tiembla, un estallido similar a una trompeta elevándose desde el subsuelo, un sonido capaz de despertar a las piedras silenciosas de Jerusalén. Estamos ante una coincidencia o una convergencia profética innegable. Hasta el momento las autoridades locales no han emitido ninguna explicación formal al respecto. Algunos escépticos alegan que son capas subterráneas cambiantes, otros sugieren una resonancia metálica de estructuras cercanas, pero quienes estuvieron presentes afirman categóricamente que el sonido portaba una intención como una señal, una convocatoria, un recordatorio fiel de lo que está escrito. Y la pregunta del millón es, si la puerta oriental está temblando, ¿qué es lo que acontece posteriormente? Permanezcan con nosotros y no se despeguen porque las señales que siguen escalan considerablemente, más allá de una puerta singular o de una noche aislada. Jerusalén está revelando algo grande, y la siguiente parte de esta historia podría ser incluso más inquietante de lo que imaginamos. Este descubrimiento no provino de un milagro sobrenatural, ni de una visión mística, ni mucho menos de una señal repentina aparecida en el firmamento. Provino de la ciencia fría, metódica e indiferente, esa que se basa en datos duros y no en creencias. Y sin embargo, lo que los investigadores desenterraron debajo de Jerusalén ahora se encuentra entre las confirmaciones más asombrosas de la profecía bíblica jamás registradas en la historia. La narrativa comienza de forma silenciosa con un equipo de geólogos conduciendo escaneos actualizados alrededor del famoso Monte de los Olivos. Su objetivo inicial era puramente pragmático y técnico: evaluar la estabilidad del terreno en anticipación de nuevas regulaciones de construcción para la zona. Lo que ellos esperaban encontrar eran características típicas: capas sedimentarias, fracturas menores, variaciones subterráneas de rutina. En cambio, para su sorpresa, los escaneos revelaron algo radicalmente diferente que los dejó helados. Descubrieron una línea de falla masiva y continua, extendiéndose desde la cumbre del Monte de los Olivos directamente hacia la puerta oriental del casco antiguo de Jerusalén. La alineación era tan precisa, casi quirúrgica, que el geólogo jefe reportadamente solicitó a su equipo repetir los datos 3 veces por separado para estar completamente seguro de lo que veían. La línea de falla no se curva, no se fragmenta, no se desvía de su trayectoria, corre como una cicatriz recta debajo de la tierra de oriente a occidente, como si hubiera sido tallada con una intención deliberada. Para la gran mayoría de los investigadores convencionales, esto constituía únicamente una anomalía geológica interesante, pero hay mucho más detrás. Pero para los meros conocedores de las profecías antiguas, este hallazgo les cayó como balde de agua fría, dejándolos con el ojo cuadrado y la piel chinita del impacto. Y es que no es para menos raza, porque esta alineación está calcada tal cual al pie de la letra de lo que dice Zacarías capítulo 14 versículo 4, un texto que ya tiene sus añeres, escrito hace más de 2500 años. Ahí dice clarito que en ese día decisivo sus pies van a tocar tierra firme y se posarán justo sobre el mismísimo Monte de los Olivos. Y agárrense, porque la montaña se va a rajar en dos abriéndose, de par en par, desde el oriente hasta el poniente, creando un valle gigantesco, nada de norte a sur, sino atravesado. Nada de irse chueco ni por la tangente. El corte es derechito de este a oeste, coincidiendo exactito con la dirección de la falla geológica que acaban de confirmar los expertos. Justo aquí es donde la plática deja de ser pura ciencia fría y se mete en terrenos mucho más densos, cosas que te ponen a pensar seriamente y cambian el tono de la conversación. Unos historiadores bíblicos prefirieron quedarse calladitos para no regarla públicamente, pero hubo otros que no se aguantaron y soltaron toda la sopa del asombro que traían.
Un erudito no se anduvo con rodeos y comentó que ese escaneo geológico de la Tierra parece un plano de arquitecto diseñado con miles de años de anticipación. Otro más expresó que las chances de que una línea de falla natural se acomode justo donde dice la profecía son astronómicamente mínimas, como sacarse la lotería sin comprar boleto. Y luego se viene lo que de verdad te quita el sueño, la implicación que está bien gruesa. Si esa grieta existe ahí, en el lugar preciso donde Zacarías puso el dedo en el renglón. Si corre exactamente por la dirección necesaria para que el cerro se parta como si fuera un pantal y cómo se ocupa. Si conecta directo y sin escalas con la puerta oriental que está sellada, esa misma puerta, por donde Ezequiel juró y perjuró que el Señor iba a atravesar. Entonces, mi gente, lo que parece ser nomás una cuestión de piedras y tierra, se transforma en una infraestructura profética lista para detonar. Es como un mecanismo esperando el banderazo de salida, un diseño escondido bajo nuestros pies mucho antes de que existieran estos aparatos modernos para poder detectarlo. Este descubrimiento ha armado un revuelo tremendo que ya brincó la barda de los círculos religiosos y anda en boca de todos. Algunos científicos ya se están rascando la cabeza cuestionando si Jerusalén podría estar sentada sobre una zona sísmica que nadie había pelado antes. Mientras que otros, queriendo calmar las aguas, argumentan que esa falla está más dormida que nada y no representa bronca alguna por el momento. Pero para millones de creyentes el asunto no es si hay peligro o no, la cosa es que todo está puesto como preparación para lo que viene. La tierra debajo de la ciudad santa parece estar estructurada y armada para un evento futuro que no sale en los libros de la escuela, sino en la Sagrada Escritura. Los datos son: la falla es real, la alineación es verídica. Y por primera vez la tecnología moderna nos ha iluminado algo que es sumamente antiguo. El suelo debajo de Jerusalén no está ahí al aventón, está ordenado como si estuviera guardando pacientemente un momento predicho hace un buen de tiempo. El video arranca con una toma movida, una mano temblorosa que lucha machín por mantener el teléfono estable en medio del caos. El espectador puede escuchar gritos en hebreo, inglés y árabe, voces que se elevan no por pánico loco, sino por un impacto profundo que te deja helado. La cámara se inclina hacia arriba y por un instante el cuadro se queda completamente quieto. Lo que revela ahí parece imposible, cosa de otro mundo. Un cielo dividido limpiamente por la mitad. Hacia el sur los cielos resplandecen con un azul sereno y brillante, tranquilo, sin interrupciones, casi como día de verano. Pero si volteas al norte te topas con una cortina espesa de nube negra de tormenta que se cierne pesada e inmóvil sobre la ciudad. La separación entre ambos cielos es tan recta que luce antinatural, como si una cuchilla invisible hubiera cortado la atmósfera en dos reinos opuestos de un tajo. Los testigos lo describieron con las mismas palabras, y eso que venían de diferentes rumbos y esquinas distintas de la ciudad. Todos coinciden en que luce como si al cielo le hubieran metido tijera y hubiera sido cortado de tajo. Otro compa, filmando desde la azotea de un hotel cerca de la puerta de Jaffa, expresó que es como ver dos mundos tocándose y ninguno pertenece a esta tierra. Los meteorólogos, los expertos del clima, luego salieron a ofrecer explicaciones rápidas para intentar darle sentido a la locura. Hablaron de límites térmicos, choques de presión y cambios microclimáticos en las crestas, pero ninguna de estas teorías explicó esa línea vertical perfectamente recta que iba de horizonte a horizonte. Porque ya saben que los límites naturales, incluso los marcados, siempre se curvan, ondean, se flexionan o se desvanecen poco a poco. No te forman una claridad geométrica perfecta atravesando el cielo urbano, eso no se ve todos los días. Sin embargo, en Jerusalén pasó tal cual. Y lo que vuelve la escena más inquietante y misteriosa es su silencio absoluto. En la mayoría de los eventos atmosféricos, las nubes se agitan, los vientos cambian de dirección, el aire ruge o tiembla con fuerza. Pero el metraje muestra a la ciudad congelada debajo de un cielo partido en dos reinos,
uno brillante y uno oscuro sin ni una sola ráfaga de viento para unirlos. Aquellos que se quedaron ahí abajo describen una atmósfera extraña. El lado azul se sentía calientito, casi placentero y a gusto. El lado oscuro traía una quietud que se asemejaba a la tensión que se siente antes de una tormenta fuerte, pero sin brisa alguna moviéndose. Fue como lo expresó un rabino por ahí, un encuentro de dos testimonios, luz y sombra, testificando algo que es invisible para nosotros. Para los creyentes familiarizados con la Escritura, el momento generó ecos y recuerdos muy fuertes de textos antiguos. El profeta Joel, escribiendo siglos antes de Cristo, ya nos había advertido sobre prodigios en los cielos y señales que aparecerían antes del gran día del Señor. Habló clarito de contraste cósmico, oscuridad y brillo, apareciendo lado a lado un lenguaje visual destinado a despertar a un pueblo que anda errante. Incluso más directas son las palabras de Jesús en Mateo 24, describiendo las señales finales antes de su retorno triunfal. Ahí dice que el sol se oscurecerá y que los poderes de los cielos serán sacudidos con una fuerza tremenda. Amigos, fíjense bien en lo que les digo porque esa frase no habla nomás de oscuridad, sino de algo mucho más grueso, una perturbación que te pone los pelos de punta como si la atmósfera misma se hubiera quebrado en 1000 pedazos. Y precisamente aquí, mero encima de la ciudad más sagrada de todo el planeta, el cielo parecía estar copiando esa mismísima imagen de terror, una división celestial que no tiene nombre, partiendo el firmamento entre la luz y el tormento entre la paz, y una sombra que cala hasta los huesos. Mientras los científicos andan vueltos locos buscando datos atmosféricos y la raza comparte sus videos en redes, la verdadera pregunta, la que nadie quiere decir, en voz alta sigue retumbando por debajo del agua silenciosa, pero pesada. ¿Por qué carambas tuvo que pasar esto justo aquí? Y justo ahora en pleno año 2026 clavado exactamente sobre los cielos de Jerusalén. Esto no es coincidencia, señores. Miren, hay momentos en los que la madre naturaleza se porta medio raro. Eso lo sabemos, pero existen otros instantes muchísimo más extraños de esos, que te hacen persignarte. Es cuando el cielo mismo se convierte en un lienzo gigante pintando un mensaje divino o aterrador que ninguna mano de carne y hueso podría jamás escribir por más que le intentara. Este cielo partido a la mitad sobre Jerusalén cae directito en esa última categoría, es un fenómeno tan exacto, tan cargado de simbolismo, que se niega rotundamente a ser explicado con las típicas excusas baratas de siempre. La ciudad entera anda con el alma en un hilo inquieta, y se escuchan rumores de palabras antiguas que están cobrando vida frente a nuestras narices en estos tiempos tan locos que nos tocó vivir. Resulta que un equipo chiquito de exploradores locales, gente brava de la zona, había estado checando unos puntos de entrada, muy antiguos a lo largo de las murallas de contención, cuando de pronto dieron con una abertura angosta medio escondida por un montón de piedras caídas, como si alguien no quisiera que la encontraran. Al principio la verdad es que no parecía gran cosa, pensaron que era nomás una cisterna que se vino abajo o algún cuartucho abandonado de esos que sobran de los siglos pasados. Pero, ojo, una vez que quitaron todo el escombro y bajaron una lámpara para echar un vistazo, lo que se toparon ahí abajo fue algo hecho con toda la mala intención del mundo y bastante más escalofriante de lo que imaginaban. Esa abertura los llevó directito a un corredor de piedra que bajaba hacia las profundidades, elaborado con un detalle que te deja frío, con un nivel de precisión y maestría que rara vez se ve en las típicas cuevas de entierro o en las bodegas que se encuentran por todo Jerusalén. Las paredes estaban lisitas con una simetría bárbara, casi pulidas a espejo, como si las hubieran moldeado con pura intención y tecnología desconocida, en lugar de ser obra de la erosión o el tiempo. Y lo que está más cañón todavía, las piedras del techo estaban acomodadas en un patrón entrelazado, una estructura avanzadísima diseñada para aguantar toneladas de peso y el paso de los siglos sin inmutarse.
Señoras y señores, esto no era ninguna tumba, tampoco era una cantera cualquiera. Esto era algo completamente distinto, algo que rompe con todo lo que sabíamos. Conforme los exploradores se metían más y más al fondo, el pasaje se abrió hasta convertirse en un corredor lo suficientemente alto para que una persona se parara bien derecha sin agachar la cabeza. Las marcas de cincel se veían parejitas uniformes hechas con una mano firme y una intención clarísima, nada de trabajos al aventón. Quien sea que haya construido este túnel, se la sabía de todas. Trabajó con un conocimiento de arquitectura que superaba, por mucho pero por mucho, a lo que era común en esas épocas que tradicionalmente asociamos con esta área histórica. Un arqueólogo, al revisar las primeras imágenes, comentó que esa artesanía no cuadra para nada con los periodos históricos conocidos alrededor del Monte del Templo, o al menos no con los que la historia oficial nos quiere contar. Y como era de esperarse, las teorías empezaron a salir como pan caliente casi de inmediato, cada una más loca que la anterior. Algunos dijeron por ahí que los túneles eran parte de una ruta sacerdotal secreta, usada por los sirvientes del templo para moverse entre áreas restringidas, sin tener que mezclarse con la plebe en los espacios públicos que siempre estaban a reventar. Esto cuadra un poco con ciertas descripciones en los escritos de la era de la Mishnah que tiran la indirecta de pasadizos subterráneos usados para la purificación y el movimiento ritual a escondidas. Otros juran y perjuran que los túneles podrían haber funcionado como rutas de escape talladas a la desesperada durante tiempos de asedio o amenaza, sobre todo en los últimos días antes de que destruyeran el segundo templo. Sin embargo, aquí es donde la puerca tuerce el rabo. La suavidad y la escala de este diseño son demasiado perfectas para ser una construcción hecha a las carreras en tiempos de guerra. Y luego agárrense, porque existe la teoría más polémica de todas, esa que dice que estos túneles podrían ser los restos de una ingeniería prediluviana construida en una era olvidada cuando la humanidad tenía conocimientos que hoy en día están perdidos para la historia moderna. Aunque suene a película de ciencia ficción, esta idea ha ganado mucha fuerza entre los investigadores que no se tragan el cuento oficial y notan la precisión inusual de este trabajo en piedra. Pero el misterio no para ahí con la pura arquitectura. ¿Qué va? Varios individuos que se atrevieron a entrar al túnel reportaron una sensación rarísima, una presión energética que se ponía más intensa mientras más profundo caminaban hacia la oscuridad. No era dolor, no era peligroso, pero era algo innegable, una vibra que te sacudía por dentro. Uno de los exploradores lo describió como estar parado junto a un motor silencioso, una presencia que sientes retumbar en el pecho en lugar de escucharla con los oídos. Los instrumentos que llevaron para medir mostraron fluctuaciones magnéticas muy sutiles, aunque nada que nos diera una respuesta definitiva. Esto llevó a algunos estudiosos a desempolvar un versículo de Isaías del que casi nadie habla, ese que cuenta cómo Dios revela senderos por debajo de la tierra, caminos ocultos que fueron establecidos hace un montonal de tiempo. ¿Será posible que estos túneles sean parte de esa red antigua, un sistema olvidado tejido por debajo de la ciudad donde toda la profecía se junta? Estos túneles nos dejan con más dudas que respuestas. ¿Quién carambas los talló? ¿Por qué los escondieron tan bien? ¿Y por qué rayos fueron descubiertos precisamente ahorita en este año 2026 cuando las señales parecen estar brotando tanto arriba en el cielo como abajo de Jerusalén? No se me despeguen ni un segundo porque lo que viene a continuación podría cambiar por completo cómo ven cada señal que ocurre en esta ciudad santa. Allá recortada contra el cielo que se está apagando se encuentra una figura que de inmediato desafía toda explicación lógica. A primera vista parece humana, sí, pero si se fijan bien, las proporciones están todas chuecas, simplemente incorrectas. Esa silueta que se recorta contra el horizonte es demasiado imponente, excesivamente ancha y con una postura demasiado rígida para pertenecer a cualquier ser humano promedio que conozcamos.
Al tomar como referencia las formaciones rocosas que rodean la zona, los expertos han realizado cálculos posteriores y la conclusión es escalofriante. Estamos hablando de una figura que oscila entre los 6 y los 9 metros de altura. Por unos instantes que parecen eternos, la entidad permanece totalmente estática con los brazos caídos a los costados y los hombros firmes vigilando el valle que se extiende a sus pies como un centinela antiguo. Acto seguido, con una lentitud que denota un control absoluto de sus movimientos, la figura da un paso atrás y se desvanece misteriosamente tras la cresta de la cordillera. El turista, que captó el momento totalmente atónito ante lo que veían sus ojos, sigue grabando sin cortar la toma mientras se le escucha susurrar palabras cargadas de incredulidad y miedo. Aunque el video tiene cierto temblor natural por la emoción del momento, la imagen es lo suficientemente nítida para que cualquiera pueda distinguir la escala descomunal y la forma del sujeto. No estamos viendo desenfoques ni distorsiones extrañas ni fallas digitales. Lo que se aprecia es, simple y llanamente, una silueta que impone respeto y terror. Fíjense bien, está parada en un punto geográfico donde no existe ninguna edificación ni estatuas ni ruinas que pudieran confundirse con esa forma. Como era de esperarse, el lugar de los hechos desató una polémica inmediata y encendida. Algunos escépticos quisieron sugerir que todo era una ilusión óptica provocada por las sombras del atardecer. Otros intentaron decir que era una roca mal interpretada, pero la gente local, los que conocen ese terreno como la palma de su mano, descartaron esa teoría de un plumazo. Esa cresta está completamente abierta, expuesta a la intemperie, y es tierra estéril. No hay ningún objeto natural de esas dimensiones en esa ubicación específica. Además, el movimiento que quedó registrado, ese cambio sutil de posición y el paso hacia atrás, es algo que ninguna piedra ni sombra podría replicar por sí sola. Es precisamente por esta razón que muchos investigadores están volviendo la vista a los textos antiguos para tratar de encontrar un contexto que explique lo inexplicable. Si nos vamos al libro del Génesis, encontramos la descripción de un grupo misterioso llamado los Nefilim, aquellos gigantes que caminaban sobre la faz de la tierra en los tiempos previos al gran diluvio. El libro de Enoc también los describe con lujo de detalle, retratándolos como seres de una estatura inmensa y una fuerza física descomunal. A lo largo de toda la historia del pueblo de Israel, los reportes de gigantes surgen una y otra vez, los hijos de Anac, los Refaim y otros clanes que, según se cuenta, vivían en regiones muy cercanas a la actual Jerusalén. Pero la conexión que realmente nos pone la piel de gallina proviene de las propias advertencias que hizo Jesús en el Nuevo Testamento. Él fue muy claro al sentenciar: tal como sucedió en los días de Noé, así será también cuando regrese el Hijo del Hombre. Y recordemos que los días de Noé no solo se caracterizaron por la corrupción y el caos social, sino por la presencia física de gigantes, seres enigmáticos cuya existencia marcaba el fin de una era. Entonces, cuando vemos aparecer una silueta gigantesca en una cresta solitaria a las afueras de Jerusalén, en pleno 2026, la interrogante va mucho más allá de la simple curiosidad. Se convierte en un eco potencial del pasado, un patrón ancestral que parece estar despertando y agitándose nuevamente en nuestro mundo moderno. ¿Será esta figura un remanente olvidado, una advertencia divina o una señal inequívoca de que aquellos días de los que habló Jesús están regresando? La imagen persiste en nuestra retina, se niega a ser ignorada, como si la tierra misma nos estuviera susurrando al oído secretos largamente olvidados que están a punto de revelarse. Si analizamos cada evento por separado, podrían parecer hechos extraños, curiosidades aisladas que al final tendrían una explicación lógica. Hemos visto esa figura resplandeciente manifestándose sobre el Monte de los Olivos. Se han reportado vibraciones profundas, sonidos similares a trompetas que retumban bajo la sellada puerta oriental. Apareció una falla geológica que parece un espejo de las profecías antiguas, mostrando un cielo que se parte perfectamente por la mitad.
Se descubrieron túneles ocultos que emergen desde las entrañas del monte del templo y ahora para colmo esta silueta imponente en la distancia. Pero la situación cambia drásticamente cuando colocamos todos estos momentos uno al lado del otro en una línea de tiempo. Cada uno de estos fenómenos se ha desarrollado dentro de una ventana de tiempo extremadamente estrecha. No hablamos de décadas ni años, sino de cuestión de semanas. Esta convergencia de sucesos está demasiado coordinada, tiene demasiadas capas y es demasiado precisa para que simplemente la descartemos como anomalías sin relación. Investigadores, teólogos y observadores de todo el planeta han comenzado a superponer estos eventos sobre el mapa de Jerusalén y sobre un mapa aún más antiguo. Me refiero a los pasajes proféticos de las Sagradas Escrituras, y el patrón que está emergiendo es verdaderamente escalofriante. Cada señal se alinea perfectamente con algo que fue escrito mucho antes de que nuestra sociedad moderna siquiera existiera. Las manifestaciones angelicales son un eco del relato de la ascensión en Hechos 1 y esas vibraciones como trompetas coinciden con la descripción que hace Pablo sobre el retorno del Señor. La línea de falla geológica refleja la profecía de Zacarías con una precisión que resulta inquietante para los expertos. Ese cielo dividido nos recuerda las advertencias del profeta Joel sobre las señales en los cielos y los túneles ocultos evocan los senderos subterráneos de Isaías. Y ahora una silueta gigante hace eco del Génesis de Enoc y de la referencia de Jesús a los días de Noé, todo apuntando hacia una misma dirección inevitable. Este tipo de agrupamiento de señales es exactamente lo que Jesús describió en Mateo 24, cuando comparó los tiempos finales con los dolores de parto. Son eventos que incrementan en frecuencia e intensidad donde cada contracción está más cerca que la anterior. Los dolores de parto no ocurren al azar, tienen un propósito y un ritmo. Siguen un patrón que se intensifica y se acelera irremediablemente hacia un momento decisivo, el nacimiento. Lo que estamos presenciando hoy en Jerusalén se asemeja a este patrón con una claridad que nos deja asombrados. Es como si la ciudad misma, el lugar donde comenzó toda la profecía, se estuviera convirtiendo nuevamente en el epicentro de una aceleración profética sin precedentes. Jerusalén siempre ha sido y parece que seguirá siendo la puerta a través de la cual la Escritura pasa de ser una promesa en papel a un cumplimiento en la realidad. Atención, noticia, de última hora. Reportes indican que la antigua puerta parece estar cimbrándose una vez más, mientras los cielos se mantienen vigilantes y las piedras mismas sufren transformaciones inexplicables. La tierra bajo nuestros pies se alinea de manera misteriosa y los textos sagrados emergen del olvido para dar cuenta de nuestra realidad actual en este año 2026. Para una gran mayoría de la población estos sucesos podrían pasar desapercibidos como simples anécdotas, pero no nos equivoquemos. Estas no son meras coincidencias, son advertencias claras, invitaciones formales y llamados de atención que no podemos darnos el lujo de ignorar. Son de esa clase de mensajes que, aunque se dicen en susurros, retumban con fuerza en la conciencia colectiva, advirtiendo que algo grande se aproxima. Por ello le pido que preste total atención, pues su papel como testigo presencial en este momento histórico es de vital importancia. Quiero ser muy claro con ustedes, estas señales no están ocurriendo para que nos quedemos sentados observando pasivamente desde la comodidad de nuestros hogares, como si se tratara de una película más. Todo lo contrario, estos acontecimientos están diseñados específicamente para ser analizados con lupa, para ser discernidos con sabiduría y sobre todo para ser puestos sobre la mesa de discusión y compartidos con urgencia en nuestras comunidades. Si usted, al igual que nosotros, considera que estos patrones rompen la barrera de la casualidad y siente que las antiguas profecías están saltando del papel para convertirse en nuestra cruda realidad, le insto a que nos ayude a difundir este reporte especial masivamente. Jerusalén, señoras y señores, nunca ha sido solamente una metrópoli más en el mapa.
es el verdadero reloj del mundo, un cronómetro cuyas manecillas no obedecen a la política humana, sino que marcan el paso inexorable de los tiempos divinos que rigen el destino de las naciones. Y cuando las Sagradas Escrituras exhortan a los creyentes a levantar la mirada porque su redención está a la vuelta de la esquina, debemos entender la gravedad del asunto. No estamos hablando de retórica poética ni de figuras literarias. Se trata de una instrucción precisa, una orden directa de mantenerse alerta cuando el planeta comienza a sufrir transformaciones que calcan a la perfección los patrones proféticos anunciados hace siglos. Si revisamos los antecedentes veremos que en la Biblia el Creador frecuentemente se comunicó a través de patrones sistemáticos para guiar a su pueblo. Advirtió sobre los peligros mediante la convergencia de sucesos y señaló los cambios de época a través de la repetición constante de señales, tal como lo estamos viendo hoy en día. Así como los dolores de parto se vuelven más intensos y frecuentes justo antes del alumbramiento, recordemos que Jesús advirtió claramente que la humanidad experimentaría una escalada de tensión similar antes de su inminente retorno glorioso. No se trata de eventos aislados ni de anomalías esparcidas al azar por el globo, sino de un conjunto de señales agrupadas que golpean al mismo tiempo. La tierra, el firmamento y los reinos espirituales se están moviendo en perfecta sincronía, como una orquesta para anunciar el cambio de régimen que se avecina sobre la humanidad. Entonces cabe preguntarse con total seriedad, ¿qué es exactamente lo que estamos presenciando en estos tiempos convulsos? Cuando el Monte de los Olivos empieza a dar muestras de despertar de su sueño milenario y cuando la puerta oriental que ha permanecido sellada a cal y canto por 5 siglos parece estremecerse bajo una vibración que recuerda al sonido de una trompeta. Cuando los estudios geológicos revelan que bajo el suelo de Jerusalén corre una falla tectónica situada exactamente donde la profecía antigua declaró que la montaña se partiría en dos. Cuando somos testigos de que los cielos mismos se abren en un espectáculo sobrecogedor que deja a los científicos más renombrados sin explicaciones lógicas y luchando por encontrar respuestas. Cuando estructuras ocultas bajo el monte del templo vuelven a ver la luz del día después de miles de años de oscuridad y cuando ocurren sucesos que desafían la razón. Cuando figuras misteriosas que nos recuerdan a los gigantes de las leyendas antiguas hacen su aparición nuevamente en las cumbres de la Tierra Santa, dejando perplejos a los observadores. Entonces el mensaje se vuelve inconfundible y contundente, algo se aproxima a gran velocidad, algo que fue predicho hace mucho tiempo, y para lo cual, lamentablemente, el mundo no se encuentra preparado. Estos eventos no deben ser motivo de pánico ni terror, sino un llamado urgente al arrepentimiento, a mantener la guardia en alto y a iniciar los preparativos necesarios. No es alarma, es un despertar de la conciencia. No buscamos generar caos, sino propósito firme. Todo creyente se enfrenta hoy a la misma encrucijada y debe responderse si estas señales son auténticas. ¿Qué acciones tomaré al respecto? Y del mismo modo, cada escéptico debe lidiar con una interrogante que no puede evadir. ¿Cuántas evidencias más necesitan acumularse antes de que la simple coincidencia se transforme en una convicción innegable? Entendamos de una vez por todas que la profecía no se nos otorgó como un medio de entretenimiento o curiosidad intelectual. Se nos entregó como una herramienta vital para advertirnos, para equiparnos y para acercarnos más a aquel que pronunció estas palabras desde el principio de los tiempos. Ya sea que estos eventos representen los primeros movimientos de su regreso triunfal o las advertencias finales antes de cataclismos mayores, el llamado sigue siendo claro y transparente. Observe con atención, discierna los tiempos, prepare su corazón y, por favor, no se quede dormido espiritualmente mientras el mundo entero despierta, sacudido por la realidad. Si estas señales provocan alguna inquietud en su espíritu, si su corazón percibe que estamos ante un cambio de era inminente en este 2026,
Entonces le pedimos encarecidamente que nos ayude a que este mensaje llegue a otros que están buscando la verdad en medio de un mundo lleno de confusión y noticias falsas. Le solicitamos que apoye esta transmisión con un me gusta, que deje su opinión o testimonio en la sección de comentarios para enriquecer el debate y que se suscriba para no perderse ninguna actualización. Su participación activa es fundamental para romper el silencio y llevar estos mensajes a personas que podrían estar necesitando desesperadamente escuchar una voz de alerta. Gracias por su sintonía, por mantenerse vigilante y por ser parte de este viaje informativo mientras continuamos rastreando minuto a minuto las señales que surgen desde Jerusalén. La historia aún no ha escrito su punto final y la profecía sigue en pleno desarrollo ante nuestros ojos. Que así sea.